Bien, la clase pasada habíamos empezado a estudiar la función exponencial. Retomo las notas de la clase pasada y vamos a agregar la parte de la función logaritmo. Entonces, la clase pasada decíamos que la función exponencial es una función en donde tenemos una base que es un número positivo y lo que es la variable es el exponente. Estas funciones tienen las siguientes propiedades que ustedes desde la secundaria las conocen como las leyes de los exponentes. Algunas de esas propiedades que habían estudiado en la secundaria, porque en la secundaria a veces les dan 10 leyes de los exponentes, ¿verdad? Pero algunas de esas son consecuencia de estas 5. Por ejemplo, aquí esta que está en rojo es consecuencia, decíamos, de aplicar la propiedad 1 y la propiedad 4. Luego, lo que hicimos en la clase pasada fue hacer un bosquejo de la función exponencial en base 2 y hacíamos una tabla y después hicimos el bosquejo de la gráfica para, con el estudio de ese comportamiento, determinar dominio, rango, si tenía o no raíces, si había máximos o mínimos y todos los elementos de la función exponencial. Y también escribí una nueva definición, ¿verdad? Una función es estrictamente creciente si dados dos elementos en el dominio, uno mayor que otro, las imágenes de estos guardan la misma relación, es decir, si x1 es mayor que x2, entonces f de x1 es mayor que f de x2. Y finalmente, en la clase comparamos cómo es el comportamiento de diferentes funciones exponenciales cuando la base es distinta. Entonces, eh, cuando esta base, este número es más grande, la gráfica se cierra y se pega más al eje de las y's, y cuando ese número es más pequeño, la gráfica se pega más hacia el eje de las X eh, sin que sea tan abierto, ¿verdad? Recuerden que todas estas funciones exponenciales siempre en cero van a pasar por el 1. Van a ser asintóticas al eje X y a la derecha van a crecer sin cota. Luego, bueno, esto les mencionaba que más adelante para definir el número de Euler vamos a regresar a este modelito del interés compuesto. Y estas funciones exponenciales también mencionaba que se encuentran en las soluciones de modelos matemáticos que representan, por ejemplo, crecimiento de poblaciones en donde no hay competencia por los recursos, es decir, por espacio y alimento, eh, que también están relacionadas, pero digamos, la exponencial que decae, que luego vamos a ver esas transformaciones, tiene que ver con el decaimiento de los isótopos radiactivos, tienen que ver con el crecimiento de capital con interés compuesto, tiene que ver también con la forma en que se propaga una enfermedad, como la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, las funciones exponenciales, por muchas razones, son interesantes de estudiar, en particular la que tiene base E. E es un número irracional, ¿verdad? Aquí vamos a, ahora sí, es a partir de esta línea, es ya la clase del día de hoy. Entonces, E, también llamado número de Euler, es un número irracional. Recuerden que en matemáticas muchas definiciones
se obtienen negando otras, ¿verdad? Entonces, en este caso, irracional significa que no es un número racional. Y un número racional, recuerden, que es todo, que los números racionales son todos los números que pueden expresarse como fracciones, es decir, como cociente de dos números enteros en donde el denominador es distinto de cero y que esos números racionales también son aquellos que tienen una cifra decimal finita o una cifra decimal infinita periódica. Entonces, si estamos negando esas características, significa que un número irracional será un número real, x es un número real, tal que x no puede escribirse como el cociente de dos números enteros con el denominador distinto de cero y que estos números tienen también la característica de que tienen cifra decimal periódica infinita o cifra decimal finita. Entonces, los números irracionales no van a tener ninguna de esas características. Em, Ustedes ya conocen varios números irracionales, conocen pi, por ejemplo, conocen phi, que es la razón áurea, 1 más raíz de 5 entre 2, y ahora, pues, este número e. Ese número e lo vamos a definir formalmente cuando estudiemos límites. Por el momento, solamente vamos a decir que es el número de Euler, es un número irracional, eh, está aproximado por 2.7, ¿verdad? Nada, esta es una aproximación. Si el número es irracional, aquí sigue una cola infinita de cifras decimales. Entonces, ¿por qué hablo de este número e? Porque es la exponencial que vamos a encontrar como solución a modelos matemáticos. Y vamos a hablar hoy de la función logaritmo. Y la función logaritmo la vamos a definir desde el inicio como la función inversa del exponencial. Entonces, si este número, esta base es muy importante ya en las soluciones de los modelos eh, reales, entonces debe de haber un logaritmo que también esté en esta base. Pero lo que vamos a hacer es, primero, a partir de esta tabla que tenía para la, la función exponencial, voy a empezar a definir la función logaritmo en base 2 y después vamos a tratar de generalizar. Bien, entonces decíamos que la función logaritmo desde el principio se va a definir como la función inversa a la exponencial. Eh, entonces, si es la función inversa, eh, recordemos lo siguiente, ¿verdad? Si tenemos una función que va de un cierto subconjunto de los números reales, ese subconjunto es el dominio de la función y va a, aquí, más que contradominio, voy a dar el conjunto imagen, ¿sí? Entonces, si esta función es biyectiva, entonces sabemos que hay una función que es la que va de regreso entre estos dos conjuntos y que le llamamos función inversa y que iría
del conjunto imagen de la función f a el dominio de la función f, ¿verdad? Ahora, este conjunto que es la imagen de f es el dominio de la función inversa y lo que era lo que es el dominio de la función f es la imagen de la función inversa. Ujú. Entonces, la función exponencial hace este camino y la función inversa hace el camino de regreso. Tendríamos entonces aquí eh, un valor X. A ver, primero déjenme ponerlo así. Eh, este es elementos en el dominio y van a ir al conjunto imagen. Todos estos son elementos del conjunto imagen. Ahora, lo voy a escribir así, y aquí X, ¿verdad? Pero ahora X va a ser el camino de regreso para esta función. Entonces, si es la función exponencial en base 2, voy a definir un logaritmo en base 2 de y. ¿Sí? Luego cambiamos los nombres de estas variables, ¿vale? Pero, ¿cómo lo vamos a interpretar? Ahora, estos elementos que estaban en la imagen van a ser los elementos en el dominio de la función. A ver, entonces definimos el logaritmo. En este caso, el logaritmo de 8 en base 2 va a ser un número tal que al elevar 2 a ese número me dé el 8. Entonces aquí el logaritmo de 8 en base 2 es el 3. Lo repito, quiero encontrar ahora el logaritmo de 4 en base 2. Es un número tal que al elevar la base a ese número me da el 4. Ese número al que elevo la base es el 2. El logaritmo de 2 es un número tal que al elevar la base, que es 2 en este caso, a ese número me da el 2, es el 1. Aquí, el logaritmo de 1 en base 2 es un número tal que al elevar 2 a ese número me da el 1, sería el 0. Y entonces aquí justamente vamos encontrando, ¿sí? Aquí al principio no lo podía parafrasear muy bien, ¿verdad? Porque no encontramos cuál es el número correspondiente a 2 a la menos 100, como acá, ¿verdad? Que es 2 al cubo es 8. Entonces aquí sí podía decir fácilmente, el logaritmo de 8 en base 2 es el 3. Ujú. En este caso, en estos valores, pues coinciden justamente con los exponentes de estas cantidades. Y entonces, justamente tenemos que ahora los elementos del dominio son los que antes eran los elementos en el conjunto imagen y los elementos en el conjunto imagen son los que antes eran los elementos del dominio. Para que resolvamos este trabalenguas, aquí está escrito, ¿verdad? El logaritmo de x en base a es un número y tal que a la y es igual a x. Pensémoslo en este caso. Aquí, el logaritmo de 8 en base 2 es un número tal, que en este caso sería el 3, tal que 2 a la 3 es igual a 8. Ya nada más para definir a este logaritmo en función de x, eh, cambié las variables que tenía declaradas originalmente, ¿verdad? Para propósitos de definirla como la función inversa, aquí tenía y y acá x. Entonces, ahora, para definir este logaritmo en función de x, cambié de nombre a esas etiquetas. ¿Para qué? Esta
forma de interpretar el logaritmo ahora sí quede bien clara, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, en esta función, el papel de la A lo hace el 2. El papel de la X, en este caso, por ejemplo, es el 8. Entonces decimos, eh, el logaritmo en base 2 de 8 es un número y, que en este caso sería el 3, tal que 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. Recuerden que para entender bien este proceso y las gráficas de las funciones, pues es importante que nosotros hagamos el bosquejo. No se recomienda que desde el principio se use un graficador. Eh, ya una vez que tengamos el bosquejo, pues sí podemos usar un graficador nada más para ver la gráfica bonita, ¿verdad? Pero lo importante es que lo justifiquemos. Entonces, vamos a empezar aquí. En X, si tomo X igual a 1, vale 0. Voy a tomar cada 2 cuadritos como una unidad. Entonces, para X igual a 1, la función vale 0. Para X igual a 2, la función vale 1. Entonces, en 2 vale 1. Para X igual a 4, la función vale 2. Para X igual a 3, perdón, para X igual a 8, la función vale 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sería ahí más o menos. Aquí. Sí. Y luego, para X igual a 1/2, vale menos 1. Para X igual a 1/4, vale menos 2. Entonces, lo que notamos es que cuando nos acercamos al eje Y, ¿verdad? Cuando X tiende a 0, eh, la función decrece muy rápidamente. Si, si ya con esos puntos hacemos el bosquejo de la función, tendríamos algo así. Bueno, ahí no se ajusta tan bien, más o menos. Y en esta parte, el comportamiento es asintótico hacia el eje Y. Se acerca cada vez más la curva. Quedó mal. Se acerca cada vez más la curva al eje Y. Corrige la aplicación con una recta. Pero no toca el eje Y ni tampoco lo cruza. Entonces, esta función es Y igual a logaritmo en base 2 de X. Este es el eje X. Y ahora, ya con el bosquejo de la función, vamos a escribir los elementos de esta función. Vamos a llamar a esta función f de x. Para no tener problemas con la notación que había manejado al principio, en donde la función f era la exponencial en base 2, mejor le voy a llamar g. Entonces tenemos el dominio de la función g, van a ser todos los números positivos, todos los números reales positivos. El conjunto imagen, o también llamado rango, van a ser todos los números reales.
tiene solamente una raíz, que es el 1. Raíz x igual a 1. Asíntotas verticales, solamente hay una. Asíntota vertical. Recuerden que esta es una recta y entonces podemos pensar esa recta como x igual a 0, ¿verdad? Que aquí no es el punto x igual a 0, es toda la recta en donde x vale 0 para cualquier valor de y. ¿Sí? Piensen ustedes cómo son todos los puntos sobre esta recta, sobre el eje y. Aquí, por ejemplo, tenemos 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,-1, 0,-2. Todas las abscisas para los puntos sobre la recta y es x igual a 0. Entonces, como recta, tenemos que esta es su asíntota vertical. ¿Es una función periódica? No, no es una función periódica. ¿Sí? Periodo no tiene. ¿Tiene máximos o mínimos? No hay. ¿Y qué otros elementos estábamos encontrando? Máximos, mínimos, periodo, asíntotos, raíces. En este caso no hay puntos singulares, ¿verdad? Y creo que ya son todos los elementos en el caso de esta función logaritmo. Bueno, aquí ya tenemos la función logaritmo en base 2 en el graficador. Vamos a ver qué pasa, cómo cambia las diferentes gráficas de las funciones logaritmo en otras bases. Entonces, por ejemplo, tenemos el logaritmo en base E, que es el logaritmo natural, ¿verdad? El logaritmo natural, ya de hecho aquí está. Entonces, E es mayor que 2 y noten que en este caso esta gráfica del logaritmo va por debajo de la del logaritmo en base 2. ¿Qué esperan que pase, por ejemplo, si voy a graficar el logaritmo en base 5? Que esta función esté por debajo de la de base 2 o por encima. ¿Puedo ver las gráficas? Ah, Por encima. por encima. A ver, E es 2.7 y muchas cifras, una infinidad de cifras decimales. Ese número es mayor que 2 y la gráfica está por debajo. Entonces, ¿qué esperan ustedes que al graficar el logaritmo en base 5? Mi predicción es que va a pasar por 1, va a tener asíntota en Y0 y va a estar por debajo. Exactamente, ¿verdad? La asíntota sería x0, ¿verdad? X0. O bueno, x igual a Sí, 0. de hecho, noten ustedes que todas estas funciones se comportan igual, ¿verdad? Pasan por el 1, tienen por asíntota al eje Y, nada más que algunas crecen más lento que otras. Por ejemplo, si tomo el logaritmo, vamos a pensar, por ejemplo, en el logaritmo en base 1/2. De X. Perdón, aquí estaría haciendo uso de una de las propiedades del logaritmo que todavía no hemos visto, pero que en este momento vamos a hablar de ella. Entonces,
vamos a quedarnos por el momento con este comportamiento de las funciones logaritmo cuando la base es mayor que 1. Aquí el logaritmo fue en 2. Déjenme editar esta. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Maestra, noto en la gráfica que cuando el logaritmo es 5 se acerca más al eje de las X. ¿Podemos decir que entre el número elevado sea mayor, se va a acercar más a las X? Sí, sí, es justo, es una buena observación. Por ejemplo, aquí, si tenemos logaritmo en base 10 de X, ya va a estar todavía por debajo del logaritmo en base 5. Cada vez van a crecer más lentamente, pero nunca, nunca van a tocar al eje X, excepto en este punto que es en donde cruzan. Bueno, entonces ahora, así como en algún momento escribimos las propiedades para la función exponencial, ahora vamos a escribir las propiedades para la función logaritmo. Tendríamos lo siguiente. El logaritmo en base a de x por y. Aquí x por y es el argumento. Si quieren, para que no se confunde el argumento, lo escribimos así entre paréntesis. Va a ser el logaritmo en base a de x más el logaritmo en base a de y. Luego, el logaritmo en base a de 1 entre x es igual a menos el logaritmo en base a de x. Aquí en realidad, esta propiedad podríamos verla como una consecuencia de la siguiente propiedad. Déjenme ponerla esta a la derecha para que la escribamos como consecuencia de la siguiente. Tenemos que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. Y si n es igual a menos 1, tendríamos que podemos escribirlo de esta manera y entonces tenemos menos 1 por el logaritmo en base a de x. ¿Sí? 1 entre x es x a la menos 1. Entonces podemos pensar esta propiedad como una consecuencia de aplicar esta propiedad de la potencia de x a la n. Luego, tenemos logaritmo en base a de 1 es igual a 0. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Y tenemos propiedades para expresar el logaritmo en cualquier base donde a es un número mayor que 1, en términos de el logaritmo natural, que es el que es en base e, es logaritmo natural de x entre logaritmo natural de a, y es igual al logaritmo en base 10 de x entre el logaritmo en base 10 de a. Aquí, déjenme escribirles que logaritmo de x lo vamos a entender como el logaritmo en base 10 de x. Este se le suele llamar logaritmo vulgar. Y esta notación es para el logaritmo en base e
de X. A este se le suele llamar logaritmo natural. Y entonces tenemos ahí estas 5 propiedades básicas para el logaritmo. Ahora, estas dos en particular son de llamar la atención porque al principio, cuando Nepper pensó en la función logaritmo, él lo que quería era una transformación que cambiara los productos en suma y las potencias en productos, porque es más fácil hacer una suma que un producto y es más fácil hacer un producto que elevar a potencias. Estamos pensando en un tiempo en el que no había computadoras ni calculadoras, ¿verdad? De hecho, más bien, gracias a que se inventan estos conceptos, es que se pueden utilizar hoy las computadoras, puesto que quienes hayan estudiado un poco de cómo se almacenan los números en las computadoras, justamente se utilizan las funciones exponencial y logaritmo para almacenar números reales de una manera más eficiente. Y al aplicar estas propiedades, imagínense, no sé, por ejemplo, calcular la raíz quinta de un número. ¿Sí? Si la raíz quinta lo expresamos como x a la 1/5, claro que va a ser más fácil multiplicar 1/5 por lo que es el logaritmo que hacer esta operación. Ahora, ¿cómo se calculan los logaritmos? Los logaritmos, Nepper, que fue el que inventó este concepto, calculó a mano los logaritmos de los primeros 100 números primos. Y para hacerlo, para hacer esas operaciones a mano, se llevó 17 años de su vida y otros 17 años en verificar que los resultados fueran correctos. Algunos de ustedes pensarán qué desperdicio, 34 años en hacer cálculos. Sin embargo, pues no fue, en realidad todos nos hemos beneficiado de esos 34 años de trabajo, puesto que esas tablas se utilizaron prácticamente sin cambios durante 100 años. Y no es que ahora ya no las usemos. Ahora están implementadas, claro, igual con mayor precisión, pero ya están implementadas en las computadoras. Entonces las seguimos utilizando y seguimos sirviéndonos de estas propiedades para hacer cálculos de manera óptima. A ver, entonces aquí, haciendo un resumen, tenemos las funciones. Y de estas funciones vamos a tener dos divisiones grandes que son las algebraicas y las no algebraicas o trascendentes. Dentro de las algebraicas, enseguida voy a poner ahí unas llaves. Tenemos las polinomiales, las racionales, las radicales, y bueno, y todavía algunas más, ¿verdad? Aquí, porque hay algunas que no se clasifican en ninguno de estas anteriores, pero sí son algebraicas. Y de las trascendentes tenemos las trigonométricas,
logaritmo y exponencial. Y combinaciones de estas, por ejemplo, las hiperbólicas. Estas son las que nos faltan estudiar. Y no es no se complica más que en las que ya hemos estudiado. Por ejemplo, el seno hiperbólico de x se define como e a la x menos e a la menos x entre 2. Y el coseno hiperbólico se define como e a la x más e a la menos x entre 2. Y bueno, también se puede definir tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, es decir, más o menos haciendo la analogía con las trigonométricas. Estas vamos a estudiar las gráficas en la siguiente clase. Y falta también que mencionemos la función valor absoluto. Esta función valor absoluto no entra en ninguna de estas categorías, pero sí es una función que podríamos clasificar como algebraica, la función valor absoluto. Y otras dos funciones que también es importante que revisemos, que son las funciones piso y la función techo. Que algunas veces se refiere uno a estas funciones como la función cumpleaños y ya vamos a ver por qué. Entonces, más o menos así está la situación con las funciones. Y ya casi vamos a terminar esta clasificación por tipo. Después de que terminemos la clasificación por tipo, vamos a empezar una nueva clasificación que es por paridad, si son pares o impares, ya veremos qué es eso. Y luego una más, que esa de hecho ya la han estudiado, que es dependiendo de si las funciones son inyectivas, suprayectivas y biyectivas.